en Charlando con María del Socorro, un episodio más desde la casa Águeda Gallardo, con la profesora Flordelia Pulido Castellanos. Inmenso placer, profesora, tenerla. Recuerdo cuando era mi profesora. Mire qué bonita es la vida. En ese entonces yo era su alumna. Hoy nos encontramos en ese círculo de amistad, de unión, profesora. Muy buenos días, María del Socorro. Me parece muy interesante su programa Charlando con María del Socorro, porque es un programa que da una visión personal, profesional, muy interesante de todos los personajes que usted ha invitado y que en este momento agradezco profundamente su invitación. Por ahí dicen que uno recuerda de jóvenes a su gente que siempre fue esa persona, esa orientadora. Yo la recuerdo mucho, profesora, como en el colegio José Rafael Faría, antes CEMU, Sí, como profesora, como en quinto bachillerato iba y nos enseñó que se escribía y se hablaba bien. sí, eso para mí fue una experiencia, la primera experiencia en secundaria aquí en Pamplona. Todavía yo no había terminado la universidad, pero está en fundación el colegio y entonces nos escogieron a los alumnos de noveno semestre y empezamos allá. Sí, yo recuerdo que usted tenía ya esa motivación por las comunicaciones y participaba mucho en los centros literarios que hacíamos, declamando, comunicando, dialogando, y ahí tenemos a una profesional de sus calidades en la emisora de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias, profesora. Bueno, a usted la conocen como escritora, como docente, como egresada de la Universidad de Pamplona, pero contémosle a nuestros queridos oyentes y televidentes quién es Flordelia Pulido. Bueno, yo soy pamplonesa, hija de una familia sencilla. Empecé a trabajar en el magisterio en el área rural, de lo cual me enorgullezco mucho, y poco a poco fui escalando hasta llegar a trabajé en el INE, después de trabajar en el CEMU, hoy Colegio Rafael Faría, trabajé en el INE José Eusebio Caro de Cúcuta y en la Universidad Libre. Allá fue donde inicié mi vida universitaria. Y ya luego hubo un concurso aquí, una amiga me llamó, yo me presenté a entrevista, mis documentos, y empecé a trabajar en la Universidad de Pamplona después de haber sido estudiante aquí. Y me fue muy bien porque desde el principio, con mi responsabilidad, mi compromiso, mi identidad con la institución, desempeñé muchos cargos, empezando por coordinadora de programa en pregrado, luego directora de programa, después coordinadora y primera directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Pamplona. Luego también fui decana de la Facultad de Humanidades e Idiomas en la época del doctor Ciro, en la primera rectoría, Ciro Caicedo Camargo. Luego fui decana, primera decana de la Facultad de Artes y Humanidades, que fue creada por el doctor Álvaro González Jóvenes. Fueron experiencias y compromisos fuertes para mí porque a veces tenía que asumir tareas delicadas, por ejemplo, empezar siendo decana con 50 profesores, pues era un reto para mí, pero gracias a Dios, siempre con mi entrega, puedo decir, con mi gran entrega y compromiso con la institución y con las tareas que me tocaba desarrollar, pude salir adelante y hay recuerdos bonitos, pero también pues luchas, y porque esta vida es muy dual, de lo bueno, de lo malo. Entonces pues se pueden contar muchas cosas que nos sucedieron a través del tiempo, pero en pro de la universidad, de la cual nos enorgullecemos, tanto usted como todos los que hemos pasado por aquí. Profesora Flordelia, en ese transcurrir de tiempo, años vinculada a la Universidad de Pamplona, ¿cómo la ve hoy? Esa universidad de antes a la de hoy. La universidad ya tiene 64 años y hay que mirarla desde que empezó con el padre Faría,
cuando se llamaba la Escuelita del Padre Faría, con una casa muy modesta, austera, y poco a poco con el compromiso y trabajo de las diferentes administraciones, con los diferentes rectores que de una u otra manera han hecho su labor, unos más, otros, bueno, todos han puesto su granito de arena. Lo que pasa es que en este momento tenemos una universidad con una dimensión grande a nivel regional, departamental, nacional e internacional, porque son otros momentos, gente pues con igual o mayor compromiso, pero podemos decir que la universidad cuando trabajaba, cuando no mostraba muchos resultados era porque estaba manejando presupuestos muy mínimos. La universidad tuvo que administrar pobreza. En este momento la universidad tiene con el doctor Ibaldo Torres Chávez el respaldo del gobierno, el respaldo de su administración, de sus directivos, de los profesores, de los docentes, y entonces ha podido mostrar grandes resultados. Sí, hay una diferencia y en todas las cosas de la vida, en todas las empresas, toda institución, toda empresa tiene un proceso de iniciación, desarrollo y culminación, no porque la Universidad de Pamplona no se va a terminar, sino un proceso de transformación, de cambio, de enriquecimiento cultural, académico, pedagógico, investigativo, tantas cosas que trabaja la universidad. Entonces, pues es importante registrar toda esa parte, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar en los diferentes cargos que asumí, hasta ser también 2 veces miembro del Consejo Superior Universitario, primero como representante de los docentes y luego como representante de las autoridades académicas. Me pude acercar a la mayoría de los rectores. Cuando yo entré a la universidad como estudiante, todavía estaba el padre Faría, estaba el doctor Eduardo Villamizar como rector. Luego, cuando entré a la universidad como docente, estaba todavía el doctor Villamizar, y después trabajé con Oscar Rosas, especialmente en la parte de posgrado, que me tocó a mí empezar prácticamente de cero, porque el profesor que fundó la escuela de posgrado estuvo 3 meses y después pidió comisión de estudios y se fue, y a mí me tocó empezar prácticamente de cero y trabajar para sacar adelante, y conmigo, modestia aparte, la universidad empezó los convenios de llevar el posgrado, el primero, metodología de la enseñanza del español y la literatura, a diferentes universidades. La primera fue la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, después SECAR en Sincelejo, lo llevamos también a la Universidad del Magdalena en Santa Marta y al Fondo Educativo de Arauca, que fue un convenio que se hizo con la gobernación y allá con una empresa educativa. Y a partir de ahí, pues en la época mía de dirección de posgrado, donde duré como 5 años, allí en la Casa Domus, en un rincón, era la oficina, no teníamos teléfono, y ahí cuando llegaban las personas que yo invitaba de la Javeriana, porque yo traje para que profundizaran en los seminarios de posgrado a personas muy importantes, y me decían: Flor Delia, ¿esa es su oficina? ¿Esa es la oficina de posgrado? Yo decía: sí. Entonces vemos que la universidad ha dado un gran salto en infraestructura, porque, como decía antes, la universidad administraba pobreza, ¿no? Pero ya estaba dando pasos a recibir el respaldo económico de los posgrados, porque esos se autofinanciaban o se autofinancian con la matrícula de los estudiantes. De ese momento a ahora, pues, ha corrido mucho tiempo y han egresado personas muy importantes que le dan lustre a la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, de lo cual nos enorgullecemos inmensamente. Profesora, usted ya es pensionada de la Universidad de Pamplona y siguió
escribe? ¿Ha sacado libros? Yo bueno, he escrito por mi cuenta como 5 libros. La Universidad de Pamplona me publicó en 1999 2 y ahora con el doctor Ibaldo Torres Chávez me publicaron 2. El año pasado uno con homenaje de los 100 años de natalicio de Jorge Gaitán Durán, uno de los principales escritores, poetas críticos de Pamplona y de Colombia. En este momento también me van a publicar uno de Eduardo Cotelamo sobre los 61 años de muerte, como homenaje, ¿no? También publicamos con el doctor Ibaldo y Aldo Pardo García la historia de los posgrados en Pamplona. La pasión mía es leer todos los días, absolutamente todos los días, y escribir. Tengo como 5 libros para publicar, pero es muy difícil porque es muy costoso. Y la universidad me publica y los manda a las diferentes bibliotecas, pero los compañeros, amigos me dicen, Flor Delia, y el libro, ¿y cuánto me regala el libro? Entonces hay limitaciones porque tampoco la universidad tiene dinero para imprimir yo no sé cuántos libros para regalar. Pero es una satisfacción mía y eso viene de mi hogar, porque mi papá desde que estábamos pequeños, él era comerciante y llegaba de sus viajes y alrededor de él nos sentábamos en el piso y él nos empezaba a leer El Siglo, porque era un conservador de Raca Mandaca, y revistas y libros. Y nos hacía mucho énfasis en la lectura, en la escritura, en la ortografía. Entonces, conmigo los estudiantes sufrían porque yo les corregía todo. Yo me leía los trabajos de los estudiantes desde la primera hoja hasta la última y era la época que uno corregía con lapicero rojo. Entonces a ellos les disgustaba a veces. Pero es una tarea mía que también de parte de mi mamá. Mi mamá murió de 104 años y hasta los 102 años leyó todos los días la prensa. Profesora, ¿qué libros tiene para sacar? Para publicar. Para publicar. Bueno, tengo un libro, pero es que son investigaciones de más de 10 años. Los libros que tengo en este momento son indagaciones que he hecho desde que estaba en la Javeriana, cuando el rector, que lo traje aquí varias veces a los congresos internacionales de español y literatura que yo organizaba, era el padre Marino Troncoso, y él nos exigió que para la tesis de maestría escribiéramos sobre un escritor de Pamplona o de cada ciudad de los estudiantes. Entonces, pero yo ya había empezado a indagar y lo hice mucho en la asignatura literatura local y regional. Entonces tengo poetas pamploneses a través del tiempo, son muchísimos, pero lo he hecho como muy detallado. Indago la vida, la obra, analizo una obra y coloco un fragmento o varios poemas. Pero en este momento, por la dificultad de publicarlo, porque son más de 300 páginas, yo creo, entonces lo dividí y pretendo publicar primero escritoras pamplonesas, que es interesante. Hay muchas que no se conocen y en este momento hay mujeres de Pamplona en Europa que están sobresaliendo en la literatura y aquí no las conocemos. Tengo sobre escritores, sobre poetas, narradores, historiadores, pero de todo, porque es que Pamplona tiene muchísimo material. Entonces son como 5 libros que tengo ahí y los estoy trabajando porque los pulo cada día para que cuando salga el estilo sea fluido, sea agradable para los escritores. Pero me parece que pues el problema es de pesos. De recursos. De pesos, porque es muy costoso. Sí. Profesora, bueno, ya después de conocer su historia
en la parte académica, como profesora. Contemos una anécdota, contémosle a nuestros queridos oyentes y a nuestros televidentes. Anécdotas como buenas o malas. Las que usted considere. Mire, ¿Se enamoró en la vida? sí, claro, pero entonces me tocó a mí, me enamoré en la vida y tuve novios, Ajá. pero primaba para mí mi mamá, mis hermanos, y entonces yo me dediqué en cuerpo y alma a mi hogar, a mi familia. Pero nunca me hizo falta porque después me enamoré de la literatura, se puede decir, porque yo primero estudié español y francés, pero me dediqué a la literatura. Y enamorada de lo que hacía, con pasión trabajé como docente, con pasión trabajé como en todos los cargos que me dieron. Entonces eso también es una forma de enamoramiento. Y otra pasión mía es viajar. He ido a 21 países y le debo muchísimo a la universidad. He aprendido todos los días, aprendo a pesar de mis años, aprendo de las personas, de usted, aprendo de las personas que la acompañan, de todo lo que sucede en el mundo. Y me gustaría decir una anécdota, contar una anécdota dolorosa en mi vida, que de pronto nadie ha contado porque le sucedió no solamente a mí, sino a varias personas. En la década del 90, el país estaba en una violencia terrible cuando secuestraban, y en la universidad se dio mucho eso. Algunos profesores tuvieron que salir por recibir esos... ¿Amenazas o panfletos? Amenazas. Y yo tuve que vivir cuando era directora del posgrado. Resulta que los estudiantes tenían que presentar los proyectos, los trabajos de grado, y había que revisarlos como siempre. Entonces, en algunos momentos, los estudiantes que eran profesores se demoraban y a mí me llegó una carta de amenaza de muerte del ELN. Eso fue terrible para mí. De esa época el rector era Oscar Ros, que en paz descanse. Y el secretario general de la universidad era el profesor José Ricardo Romero. Yo llegué a la casa y mi mamá me sirvió el almuerzo y dijo, mija, le llegó una carta. Y entonces dijo, mire a ver de quién es, porque allá pues siempre se respeta la correspondencia. Cuando yo leo, y bueno, la amenaza, y al final decía, el ELN, algo así de peligra su vida y la de su familia. Yo me quedé en blanco. Me acuerdo que íbamos en una casa de segundo piso, me subí al segundo piso, me acosté en la cama, no pude almorzar y le dije a mi mamá, mamá, a las 2 de la tarde me llama. Y ella a las 2 de la tarde me llamó. Y en esa época no había busetas, entonces yo me venía de la Romero, pasaba por el parque, yo sentía la sensación de que me llegaban tiros por la espalda, algo pavoroso. Varios profesores sufrimos. Y la que me dio fortaleza fue la doctora Marta Mogollón de Faber. Entonces me fui, dijo Frodelia, yo tengo que ir porque ella tal vez iba a Chitagá a comunicarse, pero no sé con quién. Me dio unas palabras fuertes y me dijo, vaya a la fiscalía. Cuando yo me fui a la fiscalía, allá el fiscal me dijo, no se preocupe, profesora Frodelia, que no es usted solamente la amenazada, lo único es que usted está publicando la amenaza que le llegó, pero hay otros profesores a los que le han seguido la ruta hasta de los hijos, dónde viven, en qué universidad están y todo eso. Eso lo vimos en la época del 90. En la universidad, varias personas. Profesora, después de ese anécdota no muy bueno, muchas gracias, profesora Sí. Flordelia Pulido Castellanos, por estar en Charlando con María del Socorro. Muy amable, María del Socorro. Lo que tengo que decir es gracias a ustedes por el trabajo de
de entrega a la universidad, y yo profundamente agradecida con la universidad porque a ella le debo todo lo que soy y todo lo que es mi familia. Ellos también son profesionales egresados de la Universidad de Pamplona. Qué grato es escuchar a una persona cuando tiene esa gratitud, ese amor por la institución. Sí, para mí la Universidad de Pamplona es primero Dios y segundo pues mi familia, y en segundo lugar también la Universidad de Pamplona, y la amo con todo el corazón. He seguido, a pesar de que estoy pensionada, me llaman, me piden asesoría, yo le brindo asesoría a estudiantes, a profesores, a quienes me pidan el favor y me invitan a actos culturales y yo asisto con mucho cariño.